la currícula, el programa académico para que se puedan graduar oportunamente. Entonces, regreso a lo que comentaba y sale esta situación de San Marcos en el TC, ¿no? ¿Qué tiene que ver el TC con esta situación de San Marcos? ¿Acaso ha habido algo con una norma? No, lo que ha habido es un pronunciamiento respecto a una intromisión dentro de la universidad que es naturalmente repudiable y condenable, ¿no? Porque no son formas en absoluto. Así que, pero un momento, Kelsen cuando diseña el TC pensó en situaciones como esta, un excesivo uso de la fuerza policial, una suerte de protesta o conflicto apabullado social, porque en la universidad también se dio espacio tal vez a las personas que se manifestaban en contra de la crisis política. Entonces ahí viene el tema, ¿no? El TC se puede dedicar a eso. Ahora, el TC ha exhortado. El TC, ojo, los reto a que alguien me diga, no me escriba tal vez. El TC ha ordenado que se le pague una indemnización a las personas, a los estudiantes que resultaron afectados. El TC ha establecido que se condene a prisión a quienes tienen la principal responsabilidad en lo ocurrido. ¿El TC ha dicho eso? El TC no ha dicho nada de eso. El TC ha dicho, lo que hubo sí fue una afectación de derechos fundamentales. ¿Y qué ha añadido? Se exhorta a que esto no vuelva a ocurrir. Nada más, hasta ahí llega el TC. Por eso hay que conocer bien en qué consiste los tribunales constitucionales en esencia, pero también comprender, revisando los modelos comparados, que en algunos países a los tribunales constitucionales el legislador le ha dado algunas tareas adicionales, algunas funciones particulares para su sistema jurídico. El diseño de Kelsen fue, el tribunal tiene el poder de anular la decisión legislativa contenida en las leyes. Tiene ese poder. Actúa como un legislador negativo, porque puede dejar sin efecto una norma. Pero el TC puede legislar, no, pues no tiene lógica. El legislativo, pues es el Congreso. El TC no puede legislar, pero sí puede anular actos parlamentarios, que son propiamente leyes. Entonces, con ello vamos a revisar lo que tenemos dentro de nuestro esquema. Y quiero comenzar precisamente recomendándoles un trabajo que les voy a compartir a través del Classroom. Ya, disculpen, una interrupción acá con el internet. Este trabajo es de un joven colega que actualmente labora en el Congreso de la República, Raúl Gutiérrez Canales. Lo que tienen a la vista fue prácticamente su tesis de doctor, titulada El Parlamento y la elección de los jueces constitucionales. Entonces, este trabajo que está virtual y que lo voy a compartir, ya ustedes se han dado cuenta de la bibliografía que yo comparto a través del Classroom y que espero que les sea de provecho. Él resume y detalla la presencia de distintos tribunales constitucionales del mundo. Ojo, les adelanto, si nosotros contamos con que en el mundo hay cerca de 200 países, más o menos, 200 países, 198 por ahí, tengo que advertir que los tribunales constitucionales en el mundo no llegan ni a 80. Eso quiere decir que en el mundo no hay tantos tribunales constitucionales como uno pudiera asumir. Que el Perú tenga no significa que todos los países del mundo tengan tribunales constitucionales, como uno podría pensar a lo mejor, profesores, pero Estados Unidos sí lo tiene. No, Estados Unidos no lo tiene. Argentina tampoco. Brasil menos. México ni que se diga. Ninguno de los grandes países de América, me refiero en dimensiones territoriales, los brasileños mismos no dicen o más grande del mundo, no tienen tribunales constitucionales. Saquen su idea nomás. Entonces, si los países de mayor dimensión geográfica de América no tienen tribunales, claro, eso ha sido decisión, pues, histórica, constituyente, normativa, y no es un pecado no tenerlo. Tampoco es una virtud del todo tenerlo, es simplemente cómo se ha adecuado el modelo. Perú sí tiene tribunal constitucional, pero así como lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador, Chile, ni que se diga, Guatemala también. Pero vamos a adentrarnos un momento más en ello. Entonces, una importante y preliminar conclusión. El modelo de control de constitucionalidad concentrado,
también llamado abstracto, también llamado europeo, también llamado kelseniano, no es el predominante en el mundo. En el mundo lo que más hay es modelo de control mixto. Y eso ya lo he podido corroborar de manera personal, igual le voy a presentar un poco más de bibliografía en adelante, pero en cuenta ello, perdón. Primero, modelo de control mixto; segundo lugar, difuso; tercer lugar, concentrado; y cuarto lugar, modelo de control político. ¿No? Más o menos así es la secuencia en cantidad de países. Entonces, ténganlo presente, por favor. Así que les voy a luego compartir este trabajo del profesor, porque ella es profesor, Raúl Gutiérrez, lo conozco, es bastante conocido en las redes porque también es profesor en la Universidad de Lima, ¿no? Es buen colega, es actualmente también doctor en Derecho, así como mi persona. Pero hay otro libro más reciente de Gerardo Eto Cruz y César Astudillo Reyes, que se llama Los Tribunales Constitucionales, estudios conmemorativos del modelo kelseniano de jurisdicción constitucional. Por si acaso yo no lo estoy acá ofreciendo, ni vendiendo, ni nada, sino que bueno, les quise mostrar tal cual se pone en la vitrina electrónica. No voy a decir, no, el profesor Paya me ha dicho que yo compré el libro de Eto. No, no le estoy diciendo eso en absoluto, ni de broma. No, 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 no. Yo tengo los ejemplares físicos porque Gerardo Eto es un gran amigo mío, ha sido magistrado del TC y a pesar de que la edad pues nos distancia, pero esa es la virtud de lo académico, nunca se olviden. Cuando ustedes avancen más académicamente, se van a olvidar de la edad y así su amigo del trabajo tenga canas, 3 hijos, 2 nietos y un amante a lo mejor, porque no hay de todo en la viña del Señor. Ojo con ello, van a ver que hay cercanía, afinidad, y la edad es lo de menos. Entonces, yo igual, ¿no? Cuando he sabido estar almorzando con Eto Cruz, con García Belaúnde, con García Toma, pues ellos son mayores que yo, muchos han sido magistrados del TC, ¿no? Y lo digo sin ningún afán, ¿no? Sino porque se me ha dado, y es una cuestión que agradezco a la vida siempre, las oportunidades que he tenido, pero la afinidad académica es lo que nos llama. Y un buen académico jamás subestima, jamás menosprecia. Que usted sea estudiante y yo sea profesor no quiere decir de que yo no tome las ideas que usted pueda tener, al contrario, hay que procurar estimularlas, ¿no? Pero por supuesto siempre dialogando, discutiendo la dialéctica, pero nunca ver con subestimación. Ese es un pecado, ¿eh? A la larga la subestimación pasa la factura a quien la aplica. Entonces, eso me ha permitido granjearme amistades, pues, con personas que tienen, carambas, pues, mucho, mucho que sumar y aportar académicamente, sobre todo al país, porque esa es mi principal preocupación, lo académico. Y en ese trabajo de Eto Cruz y Astudillo, sí, sí, Juan, sí, sí, pero disculpe que todavía no se le ha, no se le ha podido escanear porque le ofrecería compartírselos escaneado. Voy a ver si ya lo logró él también obtener de manera virtual, pero es que como él es uno de los coordinadores, probablemente lo tenga, pero no lo pasan en PDF, lo pasan en EPUB, que eso es un programa que para mí es un dolor de cabeza. Pero voy a hacerle recordar a ver si nos puede compartir. O de repente por temas de licencia le dicen, no, todavía no le podemos compartir en PDF, ¿no? Bueno, pero son 2 tomos recontra. Miren, y acá les pongo nomás para que se hagan una idea. Acá está, acá está. ¿No? Son bastante voluminosos estos tomos. Y tiene de todos los 5 continentes, estudios, reflexiones sobre los tribunales constitucionales. Acá le estoy poniendo el extracto del índice asociado con España. Sí, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tomo 2, Europa y África. Entonces, hay hoy en día toda una tendencia hacia acercar a las cortes. Por ejemplo, ahí está, ahí veo el nombre, en el caso de España, de Manuel Aragón Reyes. Manuel Aragón Reyes ha sido magistrado del Tribunal Constitucional Español. Ya bordea los 80 años, pero tiene una lucidez envidiable. Incluso tuve el honor de citarlo, o mejor dicho, de entrevistarlo para mi tesis de doctor. Eso fue hace como 10 años atrás casi, poco menos, 8 años atrás. Y ya tenía más de 70 y igual estaba sumamente lúcido, y ahora que lo he visto hace poco en el último Congreso Iberoamericano está igual de lúcido. Enhorabuena, enhorabuena, larga vida Manuel Aragón. También está el profesor Roberto Romboli de Italia con su Corte Constitucional, el Consejo Constitucional francés con el estudio de Dominique Rousseau, el polaco Christian Kopla, que el año pasado lo conocí en el Congreso Iberoamericano de México,
y que habla el español muy bien, ¿ah? Muy, no al nivel, pues, de Prevost, ¿no? De nuestro Papa León XIV, pero, sí, León XIV se dice. Pero sí, sí se deja entender, para ser polaco se deja entender muy bien con el español. Claro, algunas palabras no las domina, ¿no? Del todo, pero sí, sí lo conocí. Un hombre alto, de muy, muy finos modales. 35 años del Tribunal Constitucional Polaco, entre otros tribunales constitucionales. Como les digo, no es el modelo masivo en el mundo, pero tiene sí una buena cantidad de seguidores. Entonces, ¿por qué? Recuerden nuestra clase de modelos de control de constitucionalidad. En el caso del modelo de control concentrado está la figura de la inconstitucionalidad y como tal, la eliminación de la norma inconstitucional del sistema jurídico. En cambio, en el control difuso, recuerden bien, sobre todo estoy siendo un poco más pausado porque tengo colegas nuevos del curso, ¿no? Que recién se incorporan hoy día. Espero que hayan venido, que se estén estrenando de verdad. Porque si ya se rectificaron y ni siquiera vienen a la primera clase, pues ya sabemos cómo va a acabar la cosa. Espero que no sea así, pero veo que 16 faltan. Si tienen WhatsApp del grupo, algo pasen la voz, ¿no? Del curso. Y diga, el profesor Paiva está preguntando por los 16 que faltan. Así que tengámoslo en cuenta. Y les decía, pues, de esto, el control difuso, en cambio, solo inaplica. El juez no tiene la potestad de eliminar una norma, solo de omitirla para un caso. ¿Por qué? Porque el juez valora que esta norma, para el caso que está resolviendo, es incompatible con el orden constitucional. Y mencionamos, valga la pena recordarlo, la otra semana lo reforzaré presencialmente, que en el Perú, si bien es cierto, tenemos a un tribunal constitucional, pero los jueces también gozan de esta prerrogativa del control difuso. Por lo tanto, el modelo que hay en el Perú se denomina modelo dual o modelo paralelo. El Tribunal Constitucional peruano, por un lado, hace un control abstracto de normas con rango de ley, pero los jueces del Poder Judicial tienen la potestad de, si en un caso advierten que una norma es incompatible con la Constitución, no la aplican. Profesor, ¿cuál es la consecuencia de no aplicar una norma vigente a un caso? La consecuencia es que te denuncien por prevaricato. Esa es la consecuencia natural. Pero si usted motiva y dice, no, yo no apliqué esta norma porque yo he advertido que para el caso que estoy analizando, esta norma contravendría a un mandato constitucional. Bueno, en ese caso, si usted lo motiva y la Corte Suprema valida ese criterio porque pasa a ser revisado, usted se salva como juez. Esta figura que llamamos el control difuso, no se olviden, es un recurso que se debe aplicar cuando no tienes otra salida. Caso práctico, hagan memoria, lo mencioné en clase, el caso de esta demanda de adopción, cuando entre adoptante y adoptada no había la diferencia de 18 años. Código Civil, textual, sin lugar a interpretaciones. La diferencia entre adoptante y adoptado debe ser cuanto menos la mayoría de edad, o sea, 18 años. Pero tuvimos un caso, recuerden, en el Perú, se los comenté, donde entre adoptante y adoptada era 17. Entonces, profesor, pues ni sueñe, de arranque esa adopción no va. Recuerden que les dije que pasó. El caso fue llevado ante el juez de familia y el juez advirtió de que el no permitir la adopción de la niña iba a generarle pues indefensión, iba a mantenerle en un estado vulnerable. ¿Por qué? Porque la niña era hija del compromiso del demandante. El demandante ya tenía con este compromiso un hijo menor, un hijo pequeño. Pero como pasa en muchos casos en el Perú, ¿no? Las familias ensambladas. Pero la madre había tenido esta hija con otro compromiso previo y ese compromiso pues ni existía. Entonces el papá de la niña, el papá de la niña, el progenitor, mejor hablando con propiedad, el progenitor estaba no habido. Entonces, el señor quería adoptarla porque decía, cuando tengo temas del trabajo como seguro médico, ella no está cubierta porque no es mi hija legalmente, pues la partida dice el papá es otra persona. Cuando hay la actuación de Navidad, los regalos para los niños, no le han dado regalo nunca porque dicen que no es mi hija, porque está bien, o sea, legalmente, pero
está en papeles que no es mi hija, pero yo quiero que sea mi hija, no está por eso la adopción, yo la quiero adoptar. Pero una vez más, oiga, la ley es clara, diferencia de edad, sí, pero ¿qué dice también la Constitución? Toda persona tiene derecho a formar una familia. Y el menor en abandono tiene una protección especial por parte del Estado. El juez, advirtiendo el caso y también actuando con medios probatorios, entre otras cosas, pericias y demás, decide a declarar fundada la demanda de adopción, y aun cuando no cumplían esta regla del Código Civil, omite la regla porque dice yo tengo que hacer prevalecer la Constitución. Este es un caso práctico de control difuso. Pero, profesor, en los Estados Unidos, Estados Unidos se encuentran solo control difuso, no existe un tribunal constitucional, no existe. Y la Corte Suprema no es como TC, no. La Corte Suprema tiene otras virtudes. Recuerden ustedes que Estados Unidos es un estado federal y su constitución regula el papel de su Corte Suprema. Pero lo que pasa en los estados, eso es materia de otra norma, no de la Constitución. Ojo con ello. Pero eso ya lo explico yo en mi curso de Derecho Comparado los días jueves. Entonces, tomando un caso llamativo en nuestro país que recayó en la sentencia del expediente 6/2019, conflicto de competencias, es que encontré esta digámoslo así, esta reseña de tribunales constitucionales hecha por el propio Tribunal Constitucional peruano, donde más o menos detalla a los principales tribunales constitucionales del mundo. Por eso les comentaba, esta no es una clase para verlos todos, porque no acabamos. He tomado como referencia la sentencia del TC. Me voy a centrar principalmente en dos factores. Primero, quiénes eligen a los magistrados de dichos tribunales y cuánto tiempo dura su mandato. Más diapositivas más adelante les voy a dar algunos alcances de funciones de unos cuantos, pero insisto, estudiar a tribunales constitucionales del mundo daría espacio para un curso, solo un curso total de tribunales constitucionales del mundo, que no es objeto de esta asignatura, porque aquí tenemos que ser expertos en procesos constitucionales peruanos. No se olviden, habeas corpus, habeas data, amparos, cumplimientos, inconstitucionalidad, acción popular y conflicto de competencias. Cuando acabemos el curso, ustedes van a estar en capacidad de entender bien la diferencia de cada uno de estos procesos, la manera en la cual invocarlos, las defensas que pueden plantear sobre los mismos y finalmente los resultados que pueden esperar. Sobre todo eso anhelo que ustedes comprendan y manejen muy bien. Ya si ustedes en el futuro se quieren especializar en esto, hay diplomados, hay maestrías. ¿Por qué no trabajar en el Tribunal Constitucional? Hay muchos sanmarquinos que están trabajando ahora en el Tribunal Constitucional. Uno de ellos, que yo podría decir que es una leyenda, no le digo una vieja gloria porque se puede ofender, pero es sin lugar a dudas el doctor Luis Sáenz Dávalos, que es un sanmarquino como yo, como ustedes. Sanmarquino de los 80s, no voy a detallar más años para que no fastidiarlo, pero que fue prácticamente un iniciador del Tribunal Constitucional peruano. Él mismo lo reconoce, fueron un grupito chico de jóvenes interesados en esta nueva entidad y prácticamente se han quedado toda una vida. Y de hecho Luis Sáenz ha sido profesor en nuestra facultad, se lo comenté en una clase, me acuerdo bien, pero como acá hay estudiantes que se incorporan, que no quería dejar de mencionar esta leyenda, porque Luis Sáenz, donde lo vean, conferencias virtuales, conferencias presenciales, acérquense, salúdenlo, ya vayan perdiendo la timidez, ¿no? Yo sé que cuando estamos de estudiantes a veces como alumnos nos vemos un poco limitados, mi profesor tendrá tiempo, etcétera, ni nos conoce a todos porque somos pues más de 80 en el aula, pero no, ya vayan perdiendo la timidez porque ustedes muy pronto van a estar en una oficina, a lo mejor trabajando, o ya lo hacen practicando. Entonces es bueno que vayan interactuando de otras maneras. Nunca tampoco adopten demasiada confianza, ¿no? O sea, el doctor Sáenz, no voy a decirle, oiga Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, ni lo conoces. Yo sé que a veces tenemos la costumbre de llamar a los profesores por su nombre, ¿no? ¿Cómo está? Al doctor Aníbal le dicen Aníbal, por ejemplo, ¿no? Al doctor Ñique le dicen, oh, Ñique, ¿no? ¿Qué es eso, no? Doctor Ñique se le tiene que llamar, ¿no? O doctor José Antonio, por su nombre.
Pero entonces también hay que tener, como les digo, cierta etiqueta. Les puedo recomendar ahí el libro de Frida Holler, ese dedo meñique en el trabajo, cómo expresarse correctamente, aunque ya los libros están pasando de moda, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, gracias a Gemini, pero no se confíen de Gemini, confíen de la experiencia mejor. Mientras que a Gemini no le conocen el rostro, tal vez sea como Her, ¿no? Esa película del actor que hizo del Guasón, con Scarlett Johansson, Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix, no vaya a ser como así Gemini, ¿no? O Justina, dice Alex, Justina ya. Pero no, siempre busquen los libros. En la identificación del autor está la virtud de un libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese dedo meñique en el trabajo, que fue un libro que yo leí gracias a quien fue mi novia y ahora es mi esposa, justamente yo también pude así tener más detalles de esa etiqueta, ¿no? Cómo vestirse, cómo expresarte, cómo presentarte. Por eso que les doy estos consejos también a ustedes. Entonces, si algún día ustedes ven una publicidad, evento donde va a estar Luis Sáenz, vayan a ojos cerrados, ¿eh? Y cuando acaben, acérquense, saluden, le digan, yo también soy samarquino y me ha interesado el tema y por eso he venido a escucharlo. Le va a agradar, le va a hacer sentir muy bien. Porque, como le digo, es una persona que ha sido profesor en nuestra facultad muchos años. Entonces, para que vean, ¿no? Los samarquinos estamos bastante vinculados con el Tribunal Constitucional. Tenemos profesores que han sido magistrados del TC. Ricardo Gumón, por ejemplo, fue mi profesor y ahí nomás, siendo mi profesor, a los pocos años lo eligieron magistrado, luego acabó su periodo, ¿no? Y volvió a las aulas. Ahí lo veo dictando clases también, ¿no? Profesor muy, muy conocido. Así que hay estas posibilidades. Profesor, y si a mí no me interesa el TC, no te preocupes que tarde o temprano algo vas a tener que ver con el tema constitucional, porque hoy en día las sentencias del TC, los contenidos y conceptos que desarrollan son de alcance transversal, ¿no? Hay pronunciamientos del TC con incidencia en derecho penal, con incidencia en derecho administrativo, con incidencia en derecho civil, así que nadie se puede sustraer. Hasta incluso hay sentencias que tienen que ver con arbitraje, que anda muy de moda. Ojo con ello, hay todo un compendio de sentencias del TC con arbitraje. Así que por ello les recomiendo siempre poner atención en estas temáticas. Pero como les digo, no quiero explayarme demasiado en qué ha hecho cada tribunal del mundo, ¿no? Solo quiero que veamos resumidamente, tomando este cuadro que sacó el TC hace unos años. Primero, país que tiene tribunal constitucional, cantidad de miembros, cómo los eligen, que todo eso puede ser objeto de un debate. En nuestro país vamos por partes para encontrar la particularidad de nuestro país, ¿no? Y cuánto dura el mandato. Miren, Bolivia que a la fecha se llama Tribunal Constitucional Plurinacional, se compone de 9 miembros titulares, 9 miembros suplentes. En la clase anterior les comenté, el TC peruano tiene 7 miembros, 7 miembros cuyo mandato dura 5 años. Sin embargo, el TC peruano no tiene suplentes. En cambio, el de Bolivia sí tiene. Profesor, ¿es obligatorio tener suplentes? Porque parece que no lo fuera, porque el TC peruano no los tiene, no los tiene. Pero es conveniente, ya, si no es obligatorio, es conveniente tener suplentes. Hasta ahora la experiencia peruana ha demostrado que sí sería bueno implementar la figura de los suplentes. ¿Por qué, profesor? Porque hemos tenido situaciones en las cuales el magistrado ha muerto. El caso más reciente ha sido el de Augusto Ferrero, pero Augusto Ferrero, ahí iba a llegar Juan, pero Augusto Ferrero ya estaba pues casi por acabar su mandato. Pero el caso de Carlos Ramos, bueno, Carlos Ramos, claro, estaba con el mandato vencido, pero de todas maneras generó impacto porque el TC estaba con una situación bastante álgida, eran los tiempos de pandemia, no era tan fácil llevar a cabo un concurso. Y parece mentira ese tiempo que efectivamente Carlos Ramos fallece y deja su espacio vacante, solo tenía 6 magistrados el TC. Y algunos dirán, profesor, pero ya pues con 6 no se puede trabajar. Es que cuando se discuten las votaciones, el sistema está diseñado para que al menos tengas tendencias con 7 magistrados. Pero con 6 la cosa es complicada. Luego les voy a detallar por qué, pero ya les voy adelantando. Por eso insisto, todos atentos siempre a cada clase. Mientras más atiendan, más tomen nota, van a poder encontrar mejor la hilación.
Entonces, como muy bien comentaba Juan, pues el caso de Carlos Ramos. Profesor, si hubiera habido suplente, se le tomaba el juramento a los 2 días y ya estaba aquí. Por ejemplo, profesor, en el caso de los congresistas, si un congresista se muere, no hay suplentes. No, sí hay. ¿Quiénes? Los que quedaron en cantidad de votos de su partido, de su departamento, como sucesores. Por ejemplo, cuando se muere Alberto Andrade, que fue un conocido alcalde de Lima hace como 10 años, lo sucedió Ricardo Belmo. Y hace poco, ni que se diga, se muere este congresista del partido de la señora Keiko Fujimori, Nano Guerra, no sé si recordarán, hace menos de 2 años ha fallecido. Nano Guerra fallece, claro. Muy bien, José. Y automáticamente a los pocos días que declaran vacante, asume a el llamado accesitario, que es como el suplente, José, muy bien, como el suplente, que es el señor Fernando Rospigliosi, ¿no? Que lo vemos todos los días ahí comentando porque actualmente es presidente de la Comisión de Constitución. Entonces, el TC no, podría ser un tema para un artículo, o por qué no para una tesis, vayan pensando. ¿Ah? Nada me haría más feliz, creo yo, de saber que he podido al menos darle algunas ideas a ustedes para que vayan trabajando tesis o artículos. A quienes les guste, no a todos les gusta escribir, yo sé eso, o no a todos les gusta escribir sobre temas constitucionales, ok, pero sí, si alguno de ustedes se anima y lo produce, enhorabuena, porque se va a ir haciendo un nombre. Entonces, ¿cómo se llama esta cuestión? En esta circunstancia o en este caso, hay que tener en cuenta precisamente que la falta de un suplente ha traído ciertos problemas. Ahora viene la pregunta, profesor, pero ¿poner suplentes no traería potenciales también problemas? ¿Como cuáles? Póngase usted, tiene usted 7 magistrados titulares y elige 3 suplentes, pero políticamente manipulan el asunto para que uno de los suplentes reemplace a un titular, ¿no? Como ha pasado hace poco en la Junta Nacional de Justicia. En la Junta Nacional de Justicia juraron en enero 7 miembros, y no sé si se han enterado, pero uno de los miembros lo han vacado hace una semana, porque no declaró una, una condena que había tenido, ¿no? Y ahora ya va a asumir su suplente, pero hay quienes dicen, no estoy necesariamente afirmando que así sea, ¿no? De que esto también ha sido una jugada política porque este suplente que va a asumir es una persona que ha tenido ya experiencia en temas partidarios. Entonces, como que hacen ver, tal vez lo han buscado de todas maneras vacar y apelando al suplente, pues ya entra. Porque el TC siempre ha dicho, no, miren, nos quedamos sin un miembro y lo que hacemos es otro proceso de elección. No necesitamos suplente, se convoca para la plaza vacante, para que elijan a uno. Pero lamentablemente la experiencia demuestra, y por eso les digo, podría dar lugar a una tesis o a un artículo. La experiencia demuestra que lamentablemente los procesos de elección pueden tomar demasiado tiempo, así sea para uno. Puede tranquilamente demorarse un año el Congreso si le da la gana, porque es un órgano autónomo, ellos no le rinden cuentas a nadie. Y así ya pasó. Si el grupo actual de magistrados 2022, miren, entraron 2022, 6 magistrados, relevando a magistrados que acababan su mandato en 2019, porque entraron en 2014. O sea, se quedaron 3 años más. Profesor, ¿eso no es también inadecuado de que no se respeten los mandatos? Yo creo que sí, pero son situaciones por eso en las cuales hay que explorar estas problemáticas y tratar de proponer pues soluciones. Así que les dejo la inquietud. Miren, con solo lo que hemos hablado de Bolivia, ¿cuántas cosas han venido para analizar en nuestra realidad constitucional? Forma de elección, una particularidad bien llamativa de los bolivianos. Se eligen por sufragio. Así como votas por congresista, como votas por presidente, la ciudadanía vota por los magistrados del TC. Uy, profesor, o sea que en el Perú también podría aplicarse eso. Técnicamente podría, porque eso lo decide el constituyente, el constituyente y, por último, el órgano constituido para la reforma, como es el Congreso. Sí, lo que pasó con la reposición del Senado, ¿no? El Congreso la terminó implementando de nuevo. Entonces, sin embargo, vendría la inquietud, ¿por eso funcionaría en el Perú que los magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos por sufragio universal, como pasa en Bolivia?
Discutible, me gustaría escuchar opiniones e ideas tal vez a lo mejor, pero la experiencia demuestra que el elector peruano es poco serio. ¿Eh? Vean nomás lo que pasó el 2020 con la elección de del partido del FREPAP, ¿no? Que para muchos, no digo nada en contra del FREPAP, ¿eh? No, en absoluto. Cuando yo era niño, Ataucusi estaba vivo, ¿no? No les cuento más porque el asunto luego lamentablemente no acabó bien, pero pero su elección en 2020 para muchos pues fue la gran sorpresa. De repente algunos de ustedes, no sé, pues, Juan, Elmer, José, votaron por el FREPAP, porque creo que ya tenían edad para entonces, ¿no? O no sé si vota el pescadito, dice Richard, el pescadito que se volvió tiburón, señores, siete congresistas no te metes cualquiera, así nomás. Entonces, todavía en mi caso, bien, Juan. Entonces, como les digo, ¿no? Podría alguien, de repente alguien tiene esa hipótesis, ¿no? Profesor, en el Perú, para evitar tal vez tanta politización de los magistrados, mejor que sea por sufragio y el pueblo los elige. Bueno, su hipótesis habría que comprobarla. Pero ese es el caso de Bolivia. Duración del cargo, 6 años. Chile. Chile es uno de los tribunales constitucionales ejemplares de la región, se los digo, porque es el que tiene en Sudamérica el récord de existencia realmente. Aunque el récord de toda la región, o sea, de toda América Latina, la posee, un ratito, la posee Guatemala, porque está de los años 60 su tribunal, 60, perdón, de los años 60. Hace poco Domingo García Belaúnde me corrigió, porque hablo con él periódicamente, y me dice, no digas 80s, no digas 90s, di 90, en los 90, en los 70. ¿No? Las lecciones que él me da, aunque sea por WhatsApp, también trato de aplicarlas en el día a día. En el caso chileno, miren esto, miren esto. 10 magistrados que se les conoce como ministros, así le llaman ellos, ministro del Tribunal Constitucional. 9 años dura el cargo, 9 años, buen periodo, pero se renuevan parcialmente cada 3. ¿No? O sea, la fórmula más o menos va así, ¿no? De los 9 ahorita actuales, debe venir una renovación de 3 miembros. De acá a un tiempo, otros 3 miembros. Todos cumplen 9 años, pero han sido elegidos de manera discontinua para asegurar una renovación periódica. No que los 9 lleguen y los 9 se vayan, como pasa en el Perú, ¿no? En teoría, 5 llegan y 5 se van. No. Perdón, o 7 llegan y 7 se van. No, sino que tengan esta periodicidad también para evitar componendas. Pero lo que me llama más la atención es la forma en que los eligen, que era un poco el modelo peruano con la Constitución del 79. ¿Eh? Ahorita vamos a llegar a cómo se eligen en el Perú. 3 miembros los designa el presidente de la República. 4 miembros el Congreso, con el Senado. Y 3 miembros la Corte Suprema. Los 3 poderes se dividen la responsabilidad de elegir a los magistrados en Chile, que fue el modelo que tuvo el Perú hasta 1993. Luego viene la Constitución del 93, Constitución vigente, que cambia radicalmente la forma. Ya vamos a llegar a ello. Colombia. En Colombia, que se tiene la Corte Constitucional, tienes una elección de magistrados impar. La ley permite ampliar la cantidad periódicamente de magistrados, ¿no? De acuerdo también a ciertas exigencias. A la fecha tienen 9, pero siempre tiene que ser impar. Eso dice sobre todo la Constitución. Tiene que ser un número impar, pero es la ley la que determina cuántos son esos impares. ¿Quiénes los eligen? El Senado de la República, que toma las ternas que presenten, miren, presidente, Corte Suprema y Consejo de Estado. O sea, similar a los chilenos, si bien es cierto, el Senado elige, pero las propuestas vienen de los 3 poderes. Y el mandato dura 8 años. 6 años, 9 años, 8 años. ¿Qué les dije hace rato en el Perú? 7 magistrados, 5 años. No hay suplentes. Hasta ahora el Perú está menos cantidad de los que hemos visto y menos años también. Continuemos el panorama. Ecuador, 9 miembros. Ecuador, que tiene menos de la mitad de la población del Perú, más o menos, tiene 9 magistrados en su tribunal. Y cada uno tiene un mandato de 9 años, aunque como los chilenos los renuevan periódicamente.
se les designa por un concurso público, mediante una comisión calificadora integrada por 2 personas nombradas por cada una de las clásicas, de los clásicos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, y lo que le llaman transparencia y control social. Así es, Juan, así es, llama la atención, por eso le decía, igual, Corin, hay que explorar un poco, por eso es importante el derecho constitucional comparado, ¿no? Algunos de ustedes creo que llevan conmigo los jueves constitucional comparado, y ahí es donde podemos explorar tal vez estas experiencias, pero ténganlo en cuenta. O sea, profesor, no es una receta uniforme cuántos magistrados, el tiempo de mandato, ni cómo los eligen, no, no es una receta uniforme. Cada país ha aplicado. Claro, obviamente se han inspirado en Europa, sobre todo en los primeros tribunales como el de Viena, como el de República Checa, pero a la fecha cada país ha ensayado su modelo y mal que bien allí van avanzando. Guatemala, el de Guatemala sí me parece muy, muy pintoresco porque tiene 5 años de mandato, pero Guatemala es un país pequeño, pues, por Dios, por eso que tal vez no son tan extensos en su mandato, ¿no? La cantidad de casos es menor, con 5 años más que suficiente. Pero miren ustedes la figura, 5 miembros, menos que el Perú, ahí es el primer país que vemos que tiene menos cantidad de magistrados que el Perú, pero tiene 5 titulares y 5 suplentes. Ahora, ¿cómo se les elige? Esto es lo más llamativo. Un miembro por la Corte Suprema, un miembro por el Congreso, un miembro por el presidente de la República, un miembro por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad más antigua de Guatemala. Miren eso, ¿no? O sea, la universidad más antigua pone un magistrado, y un miembro elegido por la Asamblea del Colegio de Abogados. O sea, como que aquí hay una composición más colegiada porque tienes a diferentes fuerzas. Los anteriores, como vimos, el caso de Chile y el caso de Ecuador, también un poco, ¿no? Tienen esa estructura colegiada. Pero aquí sí es peculiar porque tienes un miembro de distintos... claro, cada uno sí, su titular y su suplente, mi estimado Juan. Correcto, sí, a eso quería llegar, sí. Tienes razón. Cada uno escoge 2, pero un titular, un suplente. Entonces, sería interesante tal vez, por eso les digo, piensen en, si quieren investigar sobre el tema, ¿estamos bien con el modelo peruano? Primera pregunta, si estamos bien, entonces no hay mucho que discutir. Toda discusión académica que puede estar en una revista o en una tesis, sobre todo en una revista o en una tesis, la monografía es otra cosa, tiene que llevar una crítica. Entonces, yo no participo, yo no estoy de acuerdo con el modelo actual, por eso estoy investigando y discutiendo. En los artículos científicos tiene que haber discusión, en las tesis tiene que haber discusión. ¿Con qué discuto? Por ejemplo, el modelo actual de la elección de los magistrados. No voy a entrar al periodo, me voy a centrar en la forma de elección. Problema, en el Perú reseño, ¿no? En los últimos años ha habido siempre eh, debates muy álgidos para elegir a los magistrados, que la repartija, que las componendas, etcétera. Entonces, este artículo o esta tesis procura evaluar, analizar alternativas distintas que puedan ser funcionales al Perú. Si es un artículo, puede quedarse todo en su propia propuesta o idea, pero si es una tesis, viene el reto de cómo usted valida su propuesta. Por ejemplo, yo creo que en el Perú podría funcionar el modelo de Guatemala. Lo que te puede preguntar un jurado si haces una tesis con esa hipótesis, que en el Perú simplemente una forma de elección como Guatemala es, ¿bajo qué metodología usted corrobora esa hipótesis? O sea, que en el Perú realmente funcionaría. Porque si usted no lo prueba, usted está dando una opinión, no una tesis. Entonces, de repente, metodología, juicio de expertos. Me entrevisto con magistrados de la Corte de Guatemala o me entrevisto con especialistas peruanos y les propongo mi idea. Y si me valoran la idea con sus también experiencias y reflexiones, puedo darle un soporte mayor a mi hipótesis. Ahí está la metodología, juicio de expertos. También anda muy de moda las encuestas, pero yo en ese aspecto soy bastante crítico, al menos para el derecho, ¿no? Dependiendo de qué tipo de modelo de encuesta se maneje. Y otra cuestión sería de que no, que resulte una discusión académica, pero sí de todas maneras explorando tal vez casuística, ¿no? Entonces de repente
advertir, hacer un examen exhaustivo de la realidad de Guatemala y señalar de que casi este modelo no ha tenido deficiencias o cuestionamientos en su país. Y vendría la cuestión nomás de analizar en el Perú qué tanta facilidad o qué tanta afinidad tú podrías encontrar para que cada uno de los órganos que tú invitarías a que propongan a los magistrados, por ejemplo, en lugar de ser la Universidad San Carlos de Guatemala, sea la Universidad de San Marcos, por ser la más antigua del Perú. Y un miembro elegido por la Asamblea del Colegio de Abogados, pues aquí tendrías que evaluar, sería el Colegio de Abogados de Lima, sería el Colegio de Abogados de Arequipa, o todos los colegios de abogados, porque antiguamente había una elección en la cual participábamos todos los abogados del Perú, ¿eh? Les adelanto, o bueno, les comento, porque eso está en la historia, no les adelanto, sino les comento, que era la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Tengo el penoso e infame orgullo de haber participado en la última elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue mi única elección, creo, como abogado para ese proceso, ¿no? De elegir a los magistrados, a los miembros del Consejo Nacional. Porque yo me colegí en 2011, creo que habían elegido, y el mandato de estos culminó en 2016, pues ya yo lo habían elegido cuando yo era abogado. Entonces mi primera elección fue en 2016 y voté por los miembros, porque ustedes saben que en 2018 la cosa acabó fatal, ¿no? A tal punto que eliminaron el Consejo Nacional de Magistratura, que tenía esta figura, ¿no? Eliges por, todos los abogados del Perú eligen a un miembro, y los demás colegios profesionales del Perú elegían a 2 miembros, que también fue todo un debate. Entonces, quién sabe, ¿no? Podría ensayarse, pero les dejo la inquietud y los animo o aliento a querer, tal vez a lo mejor, sumar al respecto. República Dominicana, que es el tribunal más joven de todo este grupo, al menos en nuestra región, tiene 13 miembros, imagínense, 13 miembros, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura que existe allí, a partir de propuestas que formulan la sociedad civil, los ciudadanos y entidades públicas y privadas. 9 años de mandato. Una vez más, estamos ante un país con un tiempo mayor de mandato que el Perú. Con eso, resumidas cuentas, América. Pero veamos ahora el resto del mundo. Alemania, Tribunal Constitucional Federal. Cantidad de miembros, 16. 8 elegidos por el Parlamento Federal, el famoso Bundestag, y 8 elegidos por el Bundesrat, el Consejo Federal. Cargo, duración, 12 años. 12 años. Cabe señalar que el Tribunal Federal Alemán tiene un prestigio muy bien ganado en el mundo. De hecho, es una situación llamativa porque pocos países federales adoptan tribunales constitucionales, al menos en América no ha sido la regla. México federal, Estados Unidos federal, Argentina federal, Brasil federal no tienen tribunales constitucionales. En cambio, Chile, Estado unitario, Perú, Estado unitario, Ecuador, Bolivia, República Dominicana tienen tribunales constitucionales. Pero en Europa la cosa como que ha cambiado un poco. Alemania y Rusia, que son federales, sí aceptaron el modelo de control concentrado. Austria, primer tribunal constitucional del mundo, el Tribunal Constitucional de Viena. 14 miembros titulares y 6 miembros suplentes. 8 miembros titulares más 3 miembros suplentes elegidos por el gobierno. Y 6 miembros restantes son nominados en parte por el Consejo Nacional y en parte por el Consejo Federal. Pero una peculiaridad, el mandato del magistrado termina cuando la persona o precisamente el magistrado, cumple 70 años. O sea que si el magistrado es elegido cuando tiene 55, se queda hasta que tenga 70. Y si lo eligen cuando tiene 65, se queda hasta que tenga 70 igual. O sea, 5 años frente a 15, sí pues, pero esa es la regla. Termina tu mandato al finalizar tu periodo cumpliendo 70 años. Bulgaria también está en este grupo, 12 miembros,
su nombre, Corte Constitucional, 4 miembros designados por la Asamblea Nacional, 4 miembros por el presidente de Bulgaria y 4 miembros por los jueces de la Corte Suprema de Casación, con un periodo de 9 años. Se le llama Corte de Casación y de la Corte Administrativa Suprema. Chequia, República Checa, tiene 15 miembros, miren, 15 miembros, con un periodo de 10 años. Los miembros son designados por el presidente, pero con el consentimiento del Senado. Presidente con el consentimiento del Senado. Corea del Sur, el modelo kelseniano ha llegado a Corea del Sur. Y ojo, yo he leído artículos, no en coreano porque no hablo en coreano, pero sí que se han publicado en inglés, pero de autores coreanos. Y, o sea, para que vean, miren, Kelsen es tan universal que hasta los coreanos lo leen. Muy interesante, he leído de autores coreanos que estudian la obra de Kelsen. Y precisamente entre otros aspectos porque se sienten motivados ante la presencia de un tribunal constitucional en su país. 9 miembros. 3 miembros, Asamblea Nacional. 3 miembros, el presidente de Corea. Y 3 miembros, la Corte Suprema. Hasta ahora, el modelo más difundido es dividir entre los poderes clásicos la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. 6 años de mandato, pero con la posibilidad de ser reelectos. Eslovaquia, 13 miembros, nombrados por el presidente de la República Eslovaca a propuesta del Consejo Nacional de la República Eslovaca, con un mandato de 12 años. España, entramos a las ligas mayores de Europa, después de Alemania, claro, ¿no? España, 12 miembros, 9 años de periodo, 4 miembros por parte del Congreso de los Diputados, 4 miembros por el Senado, 2 miembros por el gobierno español. Ojo que el gobierno hace referencia al presidente de gobierno. Hay una particularidad en España. La mayoría de países con monarquía tiene la figura del primer ministro, pero en España no hay primer ministro. Hay presidente del gobierno, pero este presidente del gobierno es elegido por las Cortes españolas, que viene a ser el poder legislativo de España. Entonces, este gobierno elige a 2 magistrados y 2 miembros por el Consejo General del Poder Judicial. Ahí tiene sus 12 miembros. E Italia, la célebre Corte Constitucional, 15 miembros, 9 años de mandato, 5 miembros designados por el presidente de la República, 5 por el Parlamento y 5 por los magistrados supremos. Una vez más, ejecutivo, legislativo, judicial. Algunos de ustedes, a lo mejor Lucero, Sally, hasta aquí para hacer una pausa, Angelita, Elmer, ¿sabe en el país quién elige a los 7 magistrados en el Perú? ¿Quién elige a los 7 magistrados en el Perú del Tribunal Constitucional peruano? ¿Una entidad, varias entidades? ¿Quién elige a los magistrados del TC peruano? El Congreso. Muy bien, por el Congreso, doctor. Muy bien, Angelita. Los 7 magistrados del TC peruano son electos por el estupendo Richard, el Congreso. Hasta ahora, salvo por ahí un caso más, pero que hay propuestas, pero el Perú es el único país que le ha dado a su Congreso la elección de los 7 magistrados, o sea, de la totalidad de magistrados del TC. Eso es un poco peculiar, ¿eh? Porque como ustedes están repasando en este momento conmigo, ningún país tiene esa figura. Por ahí sí hemos visto la elección del Senado, pero a propuesta del Ejecutivo. Ahora, aquí viene mi inquietud y un poco también para desmitificar esa leyenda que se dice de que la Constitución del 93 era una constitución hiperpresidencialista. Eso está ya cada vez más negado. En los 90 era muy común escuchar esa opinión. Fujimori ha hecho, yo no estoy a favor de Fujimori, señores, ni en pesadillas, por si acaso, se los digo, con toda honestidad. Pero se decía de que Fujimori había hecho la Constitución para darle amplios poderes al presidente. Falso. De hecho, la Constitución del 93 le quitó algunas prerrogativas al presidente. La pregunta es, ¿por qué se hizo eso en el contexto de una dictadura?
Todavía se sigue ensayando respuestas al respecto, o sea, se analiza objetivamente. Es una constitución que mejoró algunos derechos ciudadanos. Por ejemplo, le concedió a la ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas legislativas, incorporó el habeas data. O sea, no era una constitución restringida. Doctor, ¿cómo definiría usted el término que mencionó de constitución? No, hiperpresidencialista, eh, mi estimada Angelita. Lo digo porque esa era la voz que se decía de que la constitución de Fujimori era una constitución que le daba amplias facultades al presidente. Y no, no es cierto. Sumamente ya rebatido. Lo que sí fue su gran error fue permitir la reelección inmediata, porque eso desnudó el carácter autoritario. Lo que no estoy muy seguro, ojo que ahí recomiendo mucho leer, si quieren conocer más de cerca el modelo. Recuerden que este curso es procesal, ¿eh? Claro, igual yo les doy mis comentarios, ¿no? Pero ya se supone que constitucional ustedes lo estudiaron en segundo año. Les puedo recomendar, sí, lamentablemente lo que critico es de que en nuestra facultad se eliminó el curso de constitucional del Perú que existía en tercer año. Yo, que llevé constitucional del Perú en 2006, previo llevé constitucional 1. Entonces uno estudiaba el modelo constitucional peruano. Pero hace creo como 10 años se reformó la malla y el curso constitucional del Perú desapareció para darle paso a derechos fundamentales. Para mi gusto exagerado, porque derechos fundamentales se podía haber enseñado la mitad del año y la primera mitad del modelo constitucional peruano. Pero bueno, pues son cosas que se dan. Sin embargo, también podemos ampliar un poco, pero no puedo rebasar. Existía, como te digo, mi estimada Angelita, estas referencias solo por el asunto de que Fujimori fue un dictador, que eso sí está fuera de discusión, creo yo, ¿no? Fue un dictador, tomó con el golpe del 5 de abril el poder a la mala y dominó el Congreso, pero mucho cuidado, porque si ustedes asumieran de que, como tal vez yo en su momento en mi juventud también creía que era así, que Fujimori pues había hecho una constitución a su medida, falso. Si Fujimori hubiera hecho una constitución a su medida, no tenía por qué Vladimiro Montesinos en el año 2000 estar comprando congresistas, como todos los peruanos que estábamos vivos en esa época lo vimos. Sí, el presidente era completamente poderoso. La caída del Waterloo de Fujimori es porque sale ese video donde Montesinos, su asesor principal, compra con dólares constantes y sonantes a un congresista para que se pase de la oposición a las filas del Fujimorismo. Y vean ustedes lo que ha pasado en los últimos años. PPK, presidente de la República, pero el Congreso, con una mayoría abrumadora del partido de Keiko Fujimori, más de 70 congresistas, le hizo pues la vida imposible. Entonces podemos, y eso con la constitución idéntica con la que gobernó Fujimori, porque esas facultades no cambiaron. A la Constitución le cambiaron el tema de la reelección, le ampliaron algunas cuestiones también en aspectos de descentralización, pero la relación ejecutivo-legislativo nunca la tocaron. Y la constitución que permitió terminar su gobierno a Humala, a García, a Toledo, es la misma constitución que ha generado, o mejor dicho, bajo la cual nuestro Perú, porque no necesariamente la ha originado, pero es el hecho, nuestro Perú en los últimos 6 años ha tenido 5 presidentes, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble prácticamente. Entonces, esto para reflexionar un poco más. Y ahí les quería recomendar, por nada, Angelita, no, con gusto. Les quería recomendar nomás, te recomiendo, revisa los trabajos de Carlos Hackanson. Carlos Hackanson, así como Raúl Chanamé, creo que son los autores que más han estudiado a la Constitución vigente en la cuestión de las relaciones Parlamento-Ejecutivo. De hecho, Chanamé ya había publicado en La República Inconclusa, que es una de sus mejores entregas por la cantidad también de ediciones que ha logrado obtener, de que es un modelo semipresidencialista prácticamente en nuestro país, o perdón, presidencialismo atenuado le llama, el presidencialismo atenuado. Y Hackanson, que tiene ya varias ediciones sobre el neopresidencialismo, él le llama el neopresidencialismo, también es bastante crítico con estos modelos. Pero insisto, o sea, la voz en los 90, si usted le pregunta a su papá, porque su papá sí vivió lo que fue los 90, le va seguro a decir que todo es culpa de la Constitución, porque eso nos enseñaron en los 90, de que todo era por culpa de la Constitución de Fujimori. Y algunas cosas sociales sí, tal vez, como el modelo económico,
pero también el modelo económico tuvo en cierta manera logros, como tuvo críticas, tuvo logros. Pero el tema de las facultades, lo que sí no se sabe bien es por qué optaron eso. O sea, si tenías una mayoría oficialista en el Congreso Constituyente del 93, ¿por qué optaste por darle poder? En resumen, lo único que les puedo decir es de que el modelo peruano funciona siempre que el presidente de la República tenga una bancada en el Congreso, cosa que no ha ocurrido bien en los últimos 6 años. PPK creo que tenía 8 congresistas. El modelo constitucional se está desarrollando, me pregunta Angelita, de manera independiente o sigue fórmulas como el modelo. No, Angelita, es un modelo, ¿qué te puedo decir? Ad hoc. Es un modelo mixto, híbrido. No, no es un modelo que siga lo anglosajón. En absoluto, estamos recontra lejos de lo anglosajón. Si en algo nos parecemos a un país, es a los italianos. Y eso lo expliqué en mi curso de comparado del año pasado. Lo más cercano de los modelos constitucionales internacionales vigentes al Perú, ya, porque que el Perú sea modelo, no, no es modelo el Perú, porque hay países que tienen más años atrás. Es el modelo vigente italiano. Así que eso habría que considerarlo, mi estimada Angelita. Ahí tengo la intervención también de nuestro compañero Calio Yantay Pablo. Tal vez Estados Unidos obligó a que sea así, porque Montesinos de los Estados Unidos pensaba balcanizar al Perú. Sí, Cali, pero yo a Montesinos le creo, no le creo ni lo que come a Montesinos, ¿ah? Porque la fama de Montesinos, y se la comenté en una clase, les recomendé ver el video de Jaime Bailey sobre Montesinos, es que siempre fue un embaucador de primera. Pero eso sí, de balcanizar, sí, también lo escuché yo, ¿no? Que decían de que Piura y Tumbes iban a pasar con Trujillo a Ecuador, Loreto pasaba a Colombia a Cajamarca también se iba, creo, con Cajamarca y Loreto se iban a Colombia, Pucallpa, Madre de Dios, iban a Brasil, y Lima también, Lima, Huancayo, todos iban con Brasil, y Tacna y Moquegua y Puno se quedaban con Chile. Por alguna curiosa razón nadie quería Arequipa, no sé por qué, pero bueno. Sin embargo, dicen cada vez que pueden traer figuras anglosajonas como, pero Juan Pablo, eso es en tema jurisdiccional, tema jurisdiccional, eso sí es cierto. Está muy de moda la influencia del common law, de la justicia del common law, pero eso en temas, sobre todo, jurisdiccionales. Sí, hay esa tendencia, hay esa corriente, estoy de acuerdo contigo. Pero acá estábamos un poco viendo el tema político, no el modelo, pero muy importante tu anotación, estoy completamente de acuerdo. Pero ya eso lo vamos a conversar, hazme recordar, Juan, para la clase sobre precedente. Ahí vamos a hablar más sobre esas técnicas norteamericanas. Cerramos con Portugal, Rumania y Rusia. Portugal, 9 años, 10 miembros por la Asamblea de la República y 3 miembros escogidos por los otros 10 miembros. O sea, primero, la Asamblea escoge 10 miembros. Y los 3 miembros que faltan, esos 10 miembros eligen a los otros 3, ¿no? Por invitación, por propuesta, pero ellos los deciden. Peculiar. 9 años de mandato, Rumanía, 9 años, 9 miembros, y una vez más, bueno, acá sí es Cámara de Diputados, Senado y Presidente. Dejan a un lado al Poder Judicial. Rusia, que es uno de los tribunales también más llamativos de los últimos años, tiene 19 miembros. Los designa el Consejo de la Federación Rusa, pero a propuesta del presidente de la federación. El Consejo de la Federación Rusa es una representación, un órgano representativo de todos los miembros componentes de Rusia, porque Rusia no es como el Perú, no es como Ecuador, no es como Chile, es un país federal, tiene una división bastante peculiar territorialmente hablando. Entonces, los representantes de esa división conforman el Consejo de la Federación. Y ellos eligen a los 19 miembros propuestos por el presidente Vladimir Putin en los últimos años, con 12 años de mandato. Para cerrar esta noche, interesante, como ustedes pueden ver, la ventaja de hacerla virtual la clase que queda grabada. Si alguien quiere escuchar de nuevo de repente alguna idea que soltamos durante la sesión, cotejar alguna también propuesta, lo puede poner la grabación, yo la voy a compartir más tarde.
Porque, insisto, tenemos que sumar también en discutir temas, no solamente recibir. Ya con toda esta irrupción de la inteligencia artificial, yo creo que ya no es muy conveniente que el estudiante solo se llene de conocimientos, porque mañana más tarde va a aprender a usar, así como mi generación aprendió a usar el Google, ustedes están usando la inteligencia artificial. Entonces, al momento va a sacar las respuestas, pero sí tiene que dominar adecuadamente los conceptos. Eso sí es clave, creo yo. Los conceptos y también discutir sobre problemáticas. Pero para eso hay que estar atentos a clase. Y para estar atentos a la clase, primero hay que venir a la clase. Bien, entonces, jurisdicción constitucional. Así nomás repasando, y esta información la he tomado de las páginas web, se los comento por si es de su interés, pero me pareció bastante llamativo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, resaltar como todo tribunal de esencia kelseniana que este tribunal se establece como un guardián de la supremacía de la Constitución sobre el resto de normas del sistema jurídico. Ese es el propósito. Así que hay que tener en cuenta este esquema que establece: velar por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Seguidamente, miren ustedes dentro de su ley orgánica, porque la fuente específica son dos claves para todo tribunal constitucional: lo que dice la Constitución, pero también lo que dice su ley orgánica. Entonces, aquí quiero destacar, mis estimados estudiantes, aquí quiero destacar lo que resalta o lo que se indica sobre el artículo 12. ¿Cuáles son las atribuciones? La llamada acción de inconstitucionalidad: directas o indirectas, conflictos de competencias, recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, que también en nuestro país se puede dar mediante una demanda de inconstitucionalidad. Recursos contra resoluciones del órgano legislativo cuando sus resoluciones afecten uno o más derechos. Propiamente sería, cuando habla de recursos, habla de los llamados amparos, porque los amparos se dirigen contra actos que vulneren los derechos fundamentales y que tienen que ser interpretados bajo dicha circunstancia, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy el Congreso aprueba una ley que resulta, no quiero hablar de un ejemplo práctico, voy a tomar un ejemplo ficticio, pero póngase usted que hoy día el Congreso aprueba una ley que afecta a los estudiantes universitarios. Entonces, en ese sentido, como afecta a los estudiantes universitarios, se podría interponer una demanda de inconstitucionalidad con el fin de anular la ley, ¿no? De eliminarla. Pero eso toma tiempo, en el sentido de que hay exigencias para presentar este tipo de demandas. Pero una persona de manera individual puede también argumentar que esa persona, individualmente hablando, se siente agraviado por esa norma. Entonces, no planteo una demanda de inconstitucionalidad. Ah, la ley Pulpín, famosa, ¿no, Alex? Sí, sí, hace muchos años, sí, me acuerdo. De manera personal, individual, dice: esta ley a mí me afecta. Supóngase, ¿no? Estudiantes universitarios. Una ley que establece que ahora tienen que acreditar 2 idiomas para el título. 2 idiomas, no solamente uno, sino 2 idiomas para el título. Entonces, estará mucho en discusión si es constitucional o inconstitucional. Eso va a estar en discusión por un buen rato. Pero alguien dice, alegando razones pues evidenciables, que a lo mejor terminó sí la universidad, pero tiene dificultades económicas, materiales, etcétera, para poder aprender un idioma adicional, y él demanda esa ley del Congreso de manera individual, porque señala de que propiamente demanda a la universidad, ¿no? La universidad que aplica la ley, y le dice: no, usted tiene que tener 2 idiomas. Pero dice: producto de esta ley, la universidad me ha denegado tramitar mi título. Entonces yo interpongo una demanda de manera personal individual. El mecanismo es el amparo. Y eso luego lo vamos a reforzar más adelante, pero quiero que quede clara la idea. Las famosas acciones o demandas de inconstitucionalidad son demandas, son procesos que se exigen varios requisitos. No vayan a creer ustedes que es como ir a tocar la mesa de partes y presentar mañana mismo mi demanda. Si fuera tan fácil, el sistema jurídico estaría en riesgo, porque toda ley sería inestable. Ya en la clase respectiva vamos a estudiar qué se exige para plantear una demanda de este tipo. Pero ya ven,
esa es la secuencia de Bolivia. Sí, a grosso modo, no le estoy diciendo que esto sea todo, pero para que tengan referencia, y por eso les comentaba más temprano, hay que revisar, o hace un momento, perdón, la Constitución, la ley orgánica principalmente. Pero nos puede ayudar también las páginas web, por eso que yo estoy acá colocando la página web. Ahora está el Tribunal Constitucional de Chile y habla de 10 ministros, así se les llama, ese es su nombre. No se olviden que ya en la clase anterior les comenté que es una mala denominación esto de los medios de prensa cuando le dicen a los magistrados del TC peruano tribunos. Es un disparate, no existe tribuno, ¿no? Porque forman el tribunal, se les llama tribuno, no tiene lógica. Así que porque el tribuno era una figura de la antigua Roma, se les explicó, incluso les puse el diccionario. Entonces, acá en nuestro país la ley le llama magistrados. En el caso de Chile les llaman ministro. ¿Qué atiende el Tribunal Constitucional chileno? Control de constitucionalidad, una vez más, realizar, esta es una cuestión bien llamativa, el control preventivo y posterior de preceptos legales. Tomen nota de ese nombre, control preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal tiene la potestad de revisar incluso proyectos de ley, no obligatoriamente, porque la acción no es de oficio, es producto de una demanda. Hay que tener en cuenta este tipo de control, sea preventivo o sea posterior, atañe también a los proyectos de reforma constitucional, los tratados internacionales, las normas de potestad reglamentaria. En nuestro país vamos a ver que hay una diferencia bien marcada. Normas con rango de ley, se interpone demanda de inconstitucionalidad ante el TC, pero en normas de rango inferior, y lo expliqué en la clase anterior, sin perjuicio que eso se va a ampliar, solo fue una presentación general, se interpone ante el Poder Judicial. Juan nos dice, también aplicaría en caso de las leyes sujetas a vacatio legis el carácter preventivo. Es una buena interrogante. Yo en principio vería que los chilenos no podrían, en principio digo, no podrían negarse a aceptar una demanda, porque la ley es oficial, que esté vigente es otra cosa, pero ya es una ley aprobada. Y lo que se considera es que la ley esté debidamente formalizada, aun cuando no se ejecute porque tiene la vacatio legis, pero sí se podría demandar. De mi punto de vista, sí. No creo que exista un impedimento, que esperemos, no sé, que se ha planteado 6 meses. Pero eso es Chile. Acá en el Perú, ojo, acá en el Perú no hay control preventivo, por eso le decía, tomen en cuenta esa circunstancia. ¿Ven? Lo que más que todo quería demostrarles es que cada país adopta su idea o su esquema, y el Perú también ha efectuado el suyo. Como les comentaba, en algunos aspectos bastante peculiar, porque ha roto tal vez con la frecuencia o tendencias de otros países. Sigamos. Solución de contiendas de competencia, que también lo tiene. Un tema que sí les quiero resaltar. Pronunciamientos sobre inhabilidades, incompatibilidades, renuncias y causales de cesación en el cargo de los titulares de ciertos órganos, como por ejemplo el presidente de la República. La incompatibilidad o la renuncia o causales de cesación pueden ser objeto de pronunciamiento en el Tribunal Constitucional chileno. En el caso peruano, cuando renunció PPK, ¿el TC se pronunció? No. Cuando renunció Merino, ¿el TC se pronunció? Tampoco. Por una sencilla razón, no está contemplado esa situación para el Tribunal Constitucional peruano. Pero una vez más, señores, para conocer a profundidad, aparte, claro, de venir a clases, no solamente piensen en el TC peruano, piensen, por ejemplo, Junta Nacional de Justicia, piensen Contraloría General de la República, los llamados organismos constitucionales autónomos. ¿Cuál es la mejor manera de conocer su estructura, sus funciones? Lean sobre todo la Constitución, si es un órgano constitucional autónomo, y lean también, por favor, su ley orgánica. Si no revisan la ley orgánica, pues ahí van a tener dificultades, muy probablemente.
De ahí que cuando ustedes sobre todo ingresen a practicar de repente ese sector público tan llamativo con diversos espacios, se instruyen, no se queden solo con la ley 27444, por experiencia se los digo, porque yo también tengo mi experiencia o mi trayectoria en el sector público, sino empápense más de lo que se hace dentro de la propia entidad. Para ir cerrando, pronunciamientos sobre ilícitos constitucionales, por ejemplo, declarar inconstitucional organizaciones, movimientos o partidos políticos, que en el caso peruano el TC tampoco hace. Eso en el Perú lo hace, vean el caso del partido de Antauro, vean el caso de Movadef, lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Estupendo, José. Muy bien. Corte Constitucional de Colombia, demandas de inconstitucionalidad. Todos tienen como regla la demanda de inconstitucionalidad porque ese es el propósito de un tribunal constitucional, la demanda de inconstitucionalidad. Pero también, dependiendo, como les digo, de su legislador, se han agregado otras cosas. Por ejemplo, decidir con anterioridad al pronunciamiento popular la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o una asamblea constituyente. Esto está llamativo porque así nomás las constituciones no prevén la figura de asambleas constituyentes, porque se supone que toda constitución se elabora para que perdure, tiene mecanismos de reforma, pero aquí sí se ha contemplado que tenga esta posibilidad. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes o de consultas populares, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que ya habíamos comentado, una sobre los ciudadanos contra actos reformatorios de la Constitución y otras contra y otros contra leyes. Demanda de inconstitucionalidad contra los decretos con fuerza de ley. Decidir sobre las excusas que trata el artículo 137 de la Constitución. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos. Guatemala, miren ustedes, funciones. Las funciones son conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetarlas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema, el presidente o vicepresidente de la República, conocer en apelación todos los amparos interpuestos, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley. Emitir opinión. En el caso peruano, el TC no tiene potestad de emitir opiniones de ninguna clase. No está contemplado, no está previsto. Entonces, otra diferencia más. De hecho, las funciones del Tribunal Constitucional peruano son bastante puntuales y eso ustedes lo pueden cotejar si conforme progresemos en el curso nos detallamos en analizar su ley orgánica, que próximamente vamos a volver a ella. República Dominicana. República Dominicana tiene una estructura como la peruana. De hecho, el Tribunal Constitucional peruano ha servido un poco de modelo, porque algunos magistrados fueron invitados para que planteen el funcionamiento. Demanda de inconstitucionalidad. El Perú no tiene control preventivo, acá sí lo aplicaron, pero sí tenemos conflicto de competencias. Recursos de revisión que se interpongan contra decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. En el Perú no se tiene eso, pero ellos sí lo desarrollaron, llamados recursos de revisión, ¿no? Sino que decía un poco la estructura, sobre todo por la estructura, perdón, no la estructura, o sea, la conformación de los magistrados. En ese sentido sí invitaron a especialistas peruanos, pero no es que lo hayan hecho idéntico. Alemania, con su tribunal constitucional alemán, que sí tiene posiciones muy llamativas e incluso lo bueno, aunque el idioma puede ser una barrera, en los últimos años se está apostando por traducciones al español, precisamente de los compendios normativos de las sentencias del Tribunal Constitucional alemán, lo cual puede resultar bastante útil y aleccionador, pero dependiendo, claro, de la manera en la cual se instruya al mismo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otro tribunal. Bueno, las funciones.
control abstracto de la constitucionalidad de las normas a nivel de las normas federales propiamente, control concreto de constitucionalidad de las normas previsto en la Constitución con relación al artículo 13, al punto 11 y el artículo 80 y siguientes, relativos sobre todo a que consagra el monopolio de la autoridad central para declarar la inconstitucionalidad de leyes parlamentarias. Si en un procedimiento concreto el tribunal que conoce el asunto considera inconstitucional una ley, lo que condiciona la validez de su decisión, el tribunal suspenderá el procedimiento y someterá la cuestión de validez de dicha ley a la decisión ya de lo que viene a ser el órgano central. Procedimiento contradictorio de conflictos constitucionales entre órganos de la federación, también llamado conflictos de competencia. Entre otros, de manera nomás somera los menciono porque, insisto, esto es para que tengan las coordenadas respectivas, porque hacer todo un estudio detallado realmente nos demandaría todo un curso. Si prácticamente el proceso constitucional es el estudio de la legislación constitucional peruana nada más, imagínense revisar de todos ellos. No acabamos nunca. Pero lo que sí les quiero orientar es de que tenemos, gracias al Internet, la posibilidad de acceder a valiosa información que puede ser un insumo útil, sobre todo cuando desarrollamos investigaciones. El de España, afortunadamente, que está en castellano, su web, podemos también revisar sus aportes y materiales para fomentar también lo que viene a ser el análisis de experiencias. Y finalmente, la Corte Constitucional de Italia. Una noticia nomás para que vean, me fue complicado encontrar material en castellano del Tribunal Constitucional ruso, pero un poco sí sus implicancias políticas. Tribunal Constitucional ruso aprueba la anexión de 4 regiones de Ucrania, que como ustedes saben, Rusia siempre ha tenido conflictos en materia territorial, pero ha logrado, gracias a su Tribunal Constitucional, darle legalidad a ciertas decisiones de carácter político exterior. Miren ustedes implicancia. Lo que más que todo acá sí les comento es que hay espacios para estudiar, para analizar. Por temas de tiempo no lo ahondo, no lo profundizo, porque, insisto, pues es en realidad un asunto ya de estudios comparados. Porque lo que pasa en Rusia, pues no necesariamente va a ser materia o insumo para la discusión de casos en el Perú. Pero sí con fines académicos es importante conocer la presencia de este tipo de tribunales. Y por supuesto, creo yo que entre otras conclusiones de nuestra sesión de hoy es de que el modelo constitucional peruano tiene particularidades bastante llamativas, que en cierta manera también podríamos decir, pues, no dejan un modelo que llamemos deriva o se cimenta en una amplia trayectoria o experiencia, sino al contrario, ¿no? Que más bien se apartó del modelo del 79, que tenía mucho, o mejor dicho, los chilenos tomaron nuestro modelo del 79 también, porque ellos tuvieron la constitución después, pero que era una fórmula que los españoles también habían ensayado, como ustedes pudieron apreciar cuando vimos el esquema. Así que tenemos más razones para seguir discutiendo, analizando y evaluando este asunto tan fascinante, porque creo que sí es fascinante, pero hay que saberlo conducir en lo que representan sus aportes de los tribunales constitucionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, idea, comentario o inquietud? ¿Algo que añadir? Bueno, y veo reacciones, muchas gracias. Si no hay dudas, preguntas, ojo, tengo que pasar la lista. No se preocupen que no voy a llamar a 100 porque no nos da el tiempo, porque tengo acá una herramienta que me facilita el pasado de la lista, pero no se vayan, ¿no? Porque tengo que cotejar, ¿no? Ya me está saliendo el resultado en un instante de los que no habrían venido aparentemente. Así que yo voy a llamar. Si llamo y la persona no me responde, confirmo que no ha venido. Si a usted no lo llamo, si a alguna persona no lo llamo, no se preocupe, esté tranquila, porque significa que ha venido. La lista me sale así, ¿no? ¿Quiénes están presentes?
Pero antes de ponerles que no asistió, prefiero cotejar personalmente llamando. Si no me responden el llamado los que mencione, que supuestamente no han venido, significa que efectivamente no están aquí y su inasistencia queda así consignada. Entonces, voy a llamar, claro, si alguien tuvo ese tema del transporte, ya lo dije, no hay problema, yo lo comprendo, pero también tengo que cumplir los protocolos respectivos que implican esto de la asistencia extraordinaria virtual, producto de la circunstancia que nos ha tocado vivir estos días. Entonces, rápidamente voy a llamar para confirmar. Alan Vergaray. Presente, doctor, presente. Entonces ya te borro. Muy bien, gracias por responder. Ya. Alison Asensios. Ya, Alison Asensios sí no ha venido. Presente, doctor. Buenas noches. Ya está. Ya, disculpa, Alison. Bien. Ya, Astrid Cubas. Astrid Cubas sí no ha venido. Ya, Carlos Prado tampoco vino. Lorena Espinosa tampoco vino. María Castillo tampoco. ¿Sí? Profesor, acá se me escucha porque no sé. María, a ver, sí te escucho, María Castillo, a ver, de nuevo, a ver dónde estás. Ya te vi, María Castillo, ya. Muy bien, ya, subsanado. María Suyón sí no ha venido. Miguel Chuquispuma no ha venido. Renzo Castañeda tampoco ha venido. Roberto Rubiños tampoco ha venido. Bien. Los demás, no se preocupen, que entonces, como no los he mencionado, sí han venido. Y los que llamé y no están, me confirman que no asistieron a la sesión de hoy. Por mi parte ha sido todo. Les deseo a todos muy buenas noches y nos estamos reencontrando el próximo miércoles. No dejen de asistir a la clase presencial. Hasta entonces.